palabra. Sí, Joshua. No sé si me escucha ahora, licenciada. Ahora sí. Ok. Entre esos, bueno, entre esos dos representantes, los cuales tenían diferentes puntos de vista en cuanto a las protestas e incluso en el apartado de impuestos por parte de las empresas, sobre todo pues, me pareció a mí bastante interesante la cuestión de las protestas, ¿no? Que hablaba acerca de qué áreas y de qué manera se ve afectada la población por parte de las protestas, pero tomamos uno de los artículos que estaba revisando también, es acerca del artículo 35, ¿no? De la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la libertad de emisión de pensamiento, que habla de que es libre de la emisión de pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Yo creo que es sobre todo interesante ver cómo es que la cuestión de las ideologías, ¿no? El cómo de un lado está más apegada acerca de a las empresas, a las cuestiones económicas por parte del representante de la Cámara de Industria y de la cuestión de cómo defiende el representante de Codeca la cuestión de la democracia, ¿no? Por lo cual menciona algunos artículos sobre que le permite no solamente las protestas, el ser realizadas o el tapar, por ejemplo, calles o cuestiones así, sino que también permite, digamos, de alguna manera ejercer presión sobre los políticos para que de alguna manera hagan los cambios, ¿no? Excelente. Solo para informarle a los compañeros que nos van a ver en diferido en la clase sincrónica, nosotros pusimos un link de Facebook y escuchamos bueno, si lo pueden escuchar todo excelente, pero empezamos a escuchar más o menos desde el minuto 5 como hasta el minuto 13. Son como 8 minutos, pero si pueden escuchar toda la conversación, es excelente para que analicen. Yo le estoy preguntando a sus compañeros qué es lo que más les ha llamado la atención, porque dentro de la conversación se hace cita de distintos derechos. El representante de la Cámara de Industria habla sobre que unas cosas son ilegales y el representante de Codeca le dice no, y ambos citan artículos de la Constitución. Nelson habló sobre el artículo 28, que es el derecho de petición. Ahorita nos habló Joshua sobre el artículo 35 de libertad de expresión, pero también está el artículo 33 de derecho de reunión y manifestación, que era lo que usted se refería hace un momento, y ahorita le vamos a dar la palabra a Laura. Muchas gracias, doctora. Disculpe, yo lo que quería hacer énfasis era el derecho que mencionaron que se ve afectado con este tipo de protestas, que era el de libre locomoción, que incluso pues mencionó el licenciado, ¿verdad? De que había gente que hasta por querer ir de camino a hospitales pues terminaba falleciendo. Porque, o sea, sí está bien, ¿verdad? Las protestas y todo, pero no afectar directamente a las otras personas de esta manera, haciendo los cierres de calles, avenidas principales importantes para la libre locomoción de las personas, ¿verdad? De la población guatemalteca. Nada más eso. Excelente, muchísimas gracias, Laura. También es importante que les voy a, si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Para aquellos Sí, que... doctora. Así es. Ok, perfecto. Aquí está el link, compañeros, que se va a compartir en la clase, en el aula, ¿verdad? A partir de la otra semana en el espacio virtual de la clase. Entonces, antes quería también reflexionar que es importante que ahondemos, ¿verdad? En las razones de las protestas y qué es lo que lleva a la gente a tomar las calles. Que si bien es cierto, por ejemplo, que gente puede morir, y es cierto, o sea, la vida se tiene que preservar, pero ahorita murieron 18 personas
debido a que un pick-up volcó y esas personas se transportaban a buscar alimentos, elementos básicos para alimentarse, o sea, y murieron 18, porque tampoco, entonces no solo la gente pobre en situación de hambre, de hambruna, no tiene que comer, la gente se está muriendo de hambre, es una muerte silenciosa, que no es sexy que la pongan en los medios de comunicación, aunque ahorita ya se está elevando, y el hecho de que no hay una autoridad que revise el transporte colectivo. Entonces, si la gente efectivamente no sale a manifestar, ¿cómo se sabe qué está pasando, qué están sufriendo? Porque lamentablemente no tienen espacios o participación en los espacios de toma de decisión. Y de ahí esta nota. Esto ustedes lo encuentran en Plaza Pública. Es un medio de comunicación landivariano, producto de investigación social. Empresarios con poder, al menos 58 instancias del Estado, ellos tienen voto y voz. Entonces, si vamos al derecho de igualdad básica en la Constitución, pensando de que tenemos los mismos derechos, pensemos desde la función liberal, que es igualdad que solo un sector tenga voto en al menos 58 espacios, o quién otro podría tener. ¿O creen que es justo que solo el sector empresarial tenga voto allí y voz? No es justo. No es justo Ajá, ¿por qué? porque el voto debe ser equitativo para ambos sectores, ¿no? Porque tenemos problemas complejos. Sí, Nelson. Licenciada, yo es que considero que al monopolizar, ¿verdad? Este derecho de voz y voto, no tomándolo como menosprecio, pero quedan de comunidades, etcétera. Entonces, la poca integración de todos los integrantes de la sociedad hace precisamente que la voz y voto de estos pequeños grupos, en definitiva, dé ventajas, ¿verdad?, a este grupo en particular. Ellos tienen privilegio. Entonces, ahora, uno de los retos que hay, eso es definitivo, es quién representa a quién, cómo se define la representación. Porque entonces tampoco se pueden hacer espacios inmensamente amplios de representación. Cada sector debería tener su representante, pero por ejemplo, nosotros como universitarios, el simple ejemplo, no tenemos siquiera participación en la Escuela de Ciencia Política para elegir a rector. Ni ustedes estudiantes, ni nosotros docentes. Yo sí tengo como egresada y colegiada en el Colegio de Abogados, pero entonces las unidades académicas, los docentes tienen, si son egresados de la USAC, tienen derecho a 2 votos. A mí me lo restringen a 1 y a los estudiantes a ninguno, cuando la razón de ser de la Universidad de San Carlos son los estudiantes. Incluso, ¿por qué los docentes tenemos 2 votos ahorita en las elecciones a director? Ahorita que vienen las elecciones a director, empiezan a acercársenos los candidatos porque tenemos 2 votos. O sea, porque tienen que ganar por cuerpos electorales, los estudiantes son 1. Y uno de los votos decisivos es como docente, porque le damos también el de egresados. Y no necesariamente va a ser el de estudiantes, que es a los que se deberían. Ojo con estas cuestiones de representación, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa a ustedes tener voto y más presencia en la dirección y peso, que sí lo tienen, pero creo que podrían tener mucho más. Y 2, a nosotros nos interesa tener voto
en el Consejo Superior Universitario, porque ahí son las unidades facultativas, se dividen el dinero y le dejan las obras a las que no tenemos voz y voto. Entonces, solo para que se den una vista, ahí les puse en el chat nuevamente el link donde pueden encontrar este artículo de Plaza Pública. Habla el compañero de la Cámara de Industria, y aquí me pueden decir que estoy sesgada y de izquierda, yo no quiero influir en ustedes, simplemente quiero que por favor analicen toda la información en su contexto y de repente hay más del otro lado. Pero aquí habla esta persona de que Codeca quiere derrocar al gobierno. Pues yo les presento aquí a Mario David García, que intentó un golpe de Estado contra el gobierno, el primer gobierno democrático de Vinicio Cerezo, Arévalo, e intentó uno segundo contra el gobierno de Álvaro Colón, con el caso Rosenberg. Él pertenece a al grupo oligárquico que tiene el poder. ¿Por qué no hablan en contra de este señor? ¿Por qué dicen que un movimiento donde la gente demanda la renuncia del presidente o del poder es una forma de derrocar? Cuando este sí financió y también hizo movilizaciones, o sea, y él incluso era dueño de uno de los medios de comunicación cuando fue lo de Vinicio Cerezo. Entonces, ojo con esos temas. Entonces, ya después de haber analizado esto, ya pasamos a iniciar la clase del día de hoy. Perdonen por haberles metido de repente este tema que ustedes pueden decir a cuenta de qué, pero creo que les ayuda un poco a ver hacia dónde tienen que enfocarse a ustedes para analizar, ¿verdad? No se dejen llevar solo por el discurso, nos limitan la libre locomoción. Bueno, esas comunidades no llegan ni a carretera. Entonces, ¿cómo se movilizan? Esa carretera tan mala o el mal transporte o la falta de transporte está vulnerando los derechos humanos nuestros. Por ejemplo, el caso que les quiero poner va a ser un podcast o una entrevista que se dio con Criterio sobre la violación a mujeres en taxis colectivos. Entonces, si las mujeres no salimos a protestar, entonces lo estamos aceptando. Incluso ahí van a oír la entrevista. Hay una pregunta, y si saben que es peligroso, ¿por qué siguen viajando ahí? No tenemos otro medio, compañeros. O al menos muchas mujeres no lo tienen. Pero bueno, eso ustedes ahí les voy a mandar que por favor cada quien agarre un rol de abogado del diablo, otro a favor de las mujeres, pero que sí se metan en su rol, ¿verdad? De defensa y otros de defender la falta de no acción del Estado, porque no tiene dinero, porque no es su responsabilidad. Investiguen para hacer bien su defensa. Yo creo que sería un ejercicio interesante donde los pongo a sacar lo mejor de ustedes. Bueno, volvamos al tema que existen distintas formas de participar. Algunas que vimos fue el voto. Vimos el tema de las manifestaciones. Vimos si tomamos en tipo de manifestaciones no convencionales, desde, por ejemplo, aquí las mujeres en México pusieron, como se intentó hacer en frente del Palacio Nacional, lo que le llamaban la Plaza de las Niñas, que pusieron cruces y pusieron como un monumento que al final fue destruido. Pues las mujeres en México ponen frente al teatro. No, este es ay, ahorita se me olvidó, pero es uno de los máximos, no sé si es el Teatro de Bellas Artes, no me acuerdo, pero está en el centro histórico, enfrente, como es un lugar tan turístico, pusieron este monumento con las cruces de mujeres, donde piden ni una más, o sea, ni una muerta más. O incluso otra forma convencional es boicotear productos, no compren tales productos, ¿verdad? Sí es el de Bellas Artes. Perfecto, gracias Nelson. Pero
algo que nos dice o es importante que tengamos en cuenta, y por eso es que tenemos que dimensionar las formas de participación, es de que nuestra ciudadanía implica el goce de nuestros derechos humanos. Y de acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ustedes pueden buscar este pacto e ir viendo los distintos artículos. Entre los derechos tenemos derecho a la vida y a la supervivencia, o sea, no es solo el derecho de nacer, sino tener condiciones o elementos mínimos que nos permitan tener una vida plena. También tenemos el derecho a no ser maltratados, a no ser torturados. Una cosa es que a veces a alguien lo manden a prisión. Primero aquí ya se determinó que la prisión preventiva se ha vuelto un abuso. Pero luego, cuando ustedes entran, no ustedes, ¿verdad? Cuando la gente entra al sistema penitenciario, está la triste realidad de que este centro no está en control del Estado, está en control de los reos. Y hay un maltrato en contra de los nuevos reos. O sea, van a haber violaciones. Los van a violar. Los van a hacer a pagar la talacha. Si no tienen dinero, vayan listos a violación, a golpes, a ser el mandadero de cualquier infeliz o cualquiera infeliz. Porque no se ve el sistema penitenciario como una forma donde se nos priva de la libertad, más no de nuestros derechos. Había un docente en el doctorado y nunca me voy a olvidar de lo que nos dijo. La prisión debería ser lo más cercano a la vida afuera, porque trata de reinsertar. Pero nosotros decimos, no, ¿cómo van a tener piscina? Si están en lugares hacinados como Escuintla, pues por lo menos, bueno, si no piscina, duchas. Miren, he estado tratando de encontrar, les voy a buscar en algún momento, solo en las condiciones que documentó la PDH en gaviotas, que está aquí por la zona 13. Los patojos durmiendo hacinados en mismas camas, eso hace inevitable la violación. Y si ustedes son niños de 14 años que ya pueden enfrentar un proceso penal, imagínense lo que le pasa a ese niño de 14 años. Y aún en los centros de protección, no necesariamente en los centros de privación de libertad donde están los llamados jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Entonces, no debemos estar libres de esclavitud y trabajo forzoso u obligatorio. Miren a los niños que tienen en las calles pidiendo limosna en un estado democrático. ¿Dónde está el Estado para proteger a esos niños que no los droguen, que no maten su cerebro y luego tengan problemas cerebrales? Porque de ahí los van a tirar a hogares así, al menos unos los meten en hospicios, pero y los otros que los dejan tirados a la calle o terminan así. Sí, bueno, la libertad, la seguridad, dignidad y trato de las prisiones, lo que les decía, ¿verdad? Prohibición de prisión por deudas civiles. Un compañero nos contaba de que él llevó a su esposa a tener a su bebé a un hospital y cuando vio la cuenta era imposible de pagar. Y entonces el hospital dijo, pues no sale la niña y no sale su señora hasta que nos pague. Pero ese sí es buen abogado ustedes. Y este chico dijo, voy a buscar al juez de paz. Lo trajo y dijo, esto es secuestro, porque no la están reteniendo en contra del pago. Y entonces el juez dijo, sí, tiene razón el abogado, ¿verdad? Y el otro es que no hay deuda. Sí, pero aquí la deuda es del señor, no de la niña recién nacida, ni de la madre. Por eso es que se dice que cuando hay deuda en el colegio no pueden retenerle las notas a sus hijos, porque por deuda no pueden incluso transferir la responsabilidad a quien no contrajo el compromiso con el colegio. No pueden decirle a un niño, no entra, porque no paga, no lo pueden humillar por eso.
no retener papelerías. Exactamente. Entonces, a nosotros como ciudadanos tenemos sistemas que nos deben proteger de esto. Libre tránsito. Sí, entonces pongámonos de acuerdo en último caso de ver que bloqueos, yo estuve alguna vez en un bloqueo, yo sabía que venían los bloqueos y tratamos de salir a las 6 de la mañana de Chichicastenango y cabal un camión ahí se quedó trabado, nos costó salir 7 en punto, llegamos a los encuentros, ya estaba la primera toma y nosotros, no señor, pero las señoras, era un grupo de mujeres haciendo una protesta alrededor de la Secretaría de la Presidencial de la Mujer, no me acuerdo cuál era la demanda, pero nos retuvieron 45 minutos y luego se retiraban y dejaban pasar una parte del tráfico y luego volvían a poner. Eso sí, nosotros nos fuimos como que fuera Vía Crucis, ¿verdad? Primera estación en los encuentros. Segunda estación, ahí en Sololá, en ¿cómo se llama? Donde uno va a Panajachel, pero por las trampas. La tercera caída en Tepán, la cuarta caída por San Lucas, fue eterno, pero también es una forma que tiene la gente de llamar la atención, ¿verdad? Debido proceso, nadie puede ser declarado culpable si no es citado, escuchado y vencido en juicio. El debido proceso y retroactividad de la ley penal, es decir, un nuevo delito no puede afectar casos pasados, sino a partir de que se impone. Y si una ley penal se deroga, beneficia o tiene medidas que son más flexibles, las medidas ayudan a flexibilizar a los que están viviendo la condena, ¿verdad? Entonces tenemos desde derecho a la vida privada, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Cuando trataron de venir, no sé si se acuerdan, un grupo de satánicos, de música satánica, no los dejaron entrar al país. Señores, ahí hubo una violación terrible a los derechos humanos. No nos gusta Satanás, pero no podemos imponer nuestras ideas. Pues, si ustedes lo quieren oír, pues que vayan y que lo oigan. Igual cristianos todos cometen atrocidades en nombre de su Dios. Entonces, somos una sociedad de doble moral, la libertad de expresión, aunque también todo esto tiene sus límites, porque ya si se incita al odio, a la comisión de actos de violencia contra grupos en nombre del odio racial, eso ya es penado y para eso los estados se preparan y tienen legislación específica. Libertad de reunión. Algunos de estos derechos se suspenden en condiciones extraordinarias, si hay estados de sitio, si hay estados de emergencia. Familia y libertad de matrimonio, que se case quien quiera, como quiera, que no se permite, pero ya el Estado está estableciendo la poligamia, bueno, ni la bigamia, entonces tiene que ser la monogamia, pero está estipulado en la ley. No nos podemos venir a inventar eso de buenas a primeras, ¿verdad? Derechos de la niñez, nuestros derechos políticos, igualdad ante la ley, el hecho de que si los señores tienen un espacio de participación en 53 instancias de toma de decisión, pues que la sociedad civil pueda tener la misma cantidad de espacios, ¿verdad? De repente, un grupo que Codeca esté en el tema de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que otra organización esté en el tema del banco, y el CEFI en el tema de finanzas, banco, política pública, qué sé yo, o sea, como irnos dividiendo, ¿verdad? Libertad de matrimonio, no, fíjese, si usted busca en nuestra querida Constitución de la República, déjenme ver aquí si encuentro familia, tendría que estar en la, veamos si está en la 120, en mi página 124. Si alguien encuentra el tema del matrimonio más rapidito que yo, les encargo que me echen la mano en su constitución. Es que la mía es la matrimonio. El matrimonio, dice, el matrimonio podrá ser autorizado por alcaldes, concejales
notarios en ejercicio y ministros de cultos facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Unión de hecho, el Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo. Familia, tarara, aquí está. Dice, el Estado garantiza la promoción social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. Si ustedes ven unión, protección a la familia, unión de hecho, matrimonio en los artículos 47, 48 y 49, ahí no habla de hombre y mujer. Y lo que nosotros podemos hacer, todo lo que la ley no prohíbe. Aquí el único caso es de que en el derecho civil, o sea, una ley de menor rango a lo constitucional, una ley de la época de Tatalapo, dice que es el matrimonio entre hombre y mujer, y como aquí estamos con una cultura conservadora, que hay Dios guarde, se junten personas del mismo sexo, que no sé cuál es su problema, si no es entre ellos, no lo permite, pero la Constitución no lo prohíbe, ¿verdad? O sea que sí está permitido, pero no está permitido, algo así, ¿no? No está reglamentado. Ajá, Ok. no está prohibido, pero no está reglamentado. Ahora, a una mujer, aquí dice, le negaron el ingreso por tener antecedentes de pedofilia. Aquí tenemos que ir, ahorita le doy la palabra a Laura, aquí tenemos que ir más allá, porque si la persona fue citada, escuchada y vencido en juicio, y si la persona ya pagó su deuda con la sociedad, los antecedentes no deben valer a como la sociedad la trate, a menos que en la sentencia le digan X situación no pasa, ¿verdad? O sea, habría que ver el argumento que usaron, porque no le puedo decir tan sí o no, porque hay que ver cuál fue el argumento jurídico que se usó, ¿sí? Laura. Perdone, licenciada, una pregunta cabal ahorita que mencionaba eso. Me acuerdo de ver una noticia de un caso, no estoy segura si era en Chile o en Argentina, de que habían llevado a un civil a juicio debido a que él pues practica nudismo, ¿verdad? En áreas públicas. Sin embargo, el abogado que lo representaba excusaba o respaldaba que de cierta manera esto no estaba penalizado por la ley debido a que en la ley decía que lo que estaba prohibido era exhibir de manera como en agresión, digamos, por así decirlo, sexual, partes privadas. Sin embargo, él en ningún momento se estaba acercando a nadie de esa manera, únicamente él ejercía lo que era el nudismo, pero sin, ¿cómo se llama? Sin Sin la mala obligar a, intención. Ajá. correcto, sin mala intención, eso. Sin forzar a alguien. Pues mire, por eso es que ahí sí se necesitan buenos abogados para que lo defiendan, pero aquí en Guatemala la mayoría, con todo el perdón, no saben ni leer. Hay cuestiones tan básicas de poder combinar leyes y tener todo el marco jurídico para analizar cuáles son los argumentos y votar otros. Pero yo conozco a gente que me dice, no, es que la ley del OJ dice que es lo textual. Perdonen, pero lo textual hay varias leyes que se pueden combinar para tener, y el abogado debería usar lo que le llaman sana crítica. Pero como no saben pensar ni leer, sino repiten recetas, les enseñan a llenar formatos, pero no les llevan a través de ese proceso lógico, es que tenemos cada cosa a veces, y otros que son extraordinarios, que es un placer escucharlos, porque al argumentar, al decir y exponen la doctrina, uno se queda enamorado. Yo les recomiendo, si les interesa algún tema, buscar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y donde puedan leer, cuando vean los votos razonados del abogado Cansado Trindade, les voy a poner
La segunda C lleva una comita abajo. Es un brasileño. Pero miren, el hombre, yo ahí es donde encontré la pasión por los derechos humanos. Un razonamiento que hace tan amigable al pueblo, pues, o sea, uno dice, tengo derecho, uno va identificando el derecho y uno se va volviendo muy bueno en estos análisis. Yo sí tengo el honor que uno de los máximos abogados en temas de casación, después de que me trató muy mal en el doctorado porque yo no era abogada, al final cuando me gradué me reconoció el esfuerzo y me dijo, o sea, ahorita hasta hacemos análisis jurídicos de caso y me dice, sos buena, Claudia, o sea, y que él diga eso, a los mismos abogados los trataba de, no sabes nada, o sea, es un deleite sentirse apapachado por colegas de ese nivel. Otros tipos de derechos que tenemos que reconocernos como ciudadanos son los económicos, sociales y culturales. Y alguna vez piensen en DESC, en inglés solo que sin la K, con una C, derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho a nuestro trabajo digno, a la libre elección de empleo, no de que me tengan ahí explotada, ¿verdad? En la calle, obligándome a pedir limosna, o a mujeres que las tengan víctimas de explotación sexual, prestando servicios sexuales. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Acuérdense de que equidad es, una cosa es igualdad, ante la ley somos iguales, pero equidad reconoce que en la práctica no somos iguales y unos están más abajo en situación de desventaja, pues va a tratar de equiparar las condiciones. Y acuérdense del chaleco de las mujeres policías, que tienen que tener la anatomía de una mujer, ¿verdad? Para proteger su integridad, o no van a poder usar el chaleco y eso las expone, las hace más vulnerables en un tiroteo. A la libertad sindical, al derecho a la huelga, a la seguridad social. Deberíamos tener derecho a la seguridad social, el sector informal debería, los que trabajan en el sector informal, servicio doméstico, deberían tener acceso al seguro social, a un nivel adecuado de mejora continua en las condiciones de existencia, o sea, que progresemos, no que nos volvamos más pobres como pasa en este país. Derecho a la salud, a la educación, a participar en la vida cultural, entre otras cuestiones. Y entonces ahorita quiero invitarlos a que vayan al link que Irma les va a compartir. Ay, ay, ay. Shu, 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 shu. Irma, o yo se los pongo. Pueden ir al Jamboard, por favor. Y en lo que van, Irma puede poner la lista de asistencia. La lista es solo para nuestros récords. Me va a permitir identificar ahorita quienes están entrando a clase para poder rifar libros entre el grupo en este mes, para agradecerles la asistencia al curso a pesar de todo, ¿verdad? Porque sé que es difícil, más viernes, inició el Oktoberfest, la parranda. Entonces, gracias por estar acá, lo apreciamos mucho. Todavía no los veo entrar al Jamboard. O me dicen si no pueden entrar. Ahí había uno. Viernes de Pache, no, los Paches son de jueves. Va, perfecto. Entonces, si ustedes pudieran en poner, ya sea en texto o usando los sticky notes, piensen en la tecnología. ¿Qué cuestiones de tecnología que me digan a viva voz
piensan ustedes que tenemos acceso ahorita antes de responder? Bueno, personalmente, licenciada, alguna de las cosas que se me ocurre, por ejemplo, es la cuestión del avance tecnológico en el sentido em, del espacio, de la cuestión de cómo en algunos años pues van a estar, digamos, en debate ciertas cuestiones no solamente pues legales, sino también de derecho. Entonces, yo creo que ese es uno de los avances tecnológicos que podría llevar como, por ejemplo, eh, lo estaban viendo un poco a un poco más a futuro, porque la verdad es que ahorita está un poco difícil el poder llevar vida, digámoslo así, por cierta cantidad de tiempo, pero suponiéndolo, el avance tecnológico que llevaría a personas, por ejemplo, a nacer, digámoslo, fuera del mismo planeta, ¿cómo llevaría eso a las cuestiones políticas de esa persona, ¿no? Ok, perfecto. Entonces aquí decimos el tema de nacionalidad. Escríbanlo entonces ahí en la pantalla. Sí, Nelson, por favor. Buenas noches. Yo lo traería un poco a mi realidad como, Ujú. por ejemplo, avances tecnológicos económicos. Por ejemplo, las criptomonedas pienso que pueden ser un avance tecnológico. También el tema de salud. Pienso que no todos, pero algunas personas desde nuestra trinchera podemos disfrutar de algunos avances tecnológicos en medicina. Administrativamente, pienso que también podemos disfrutar de algunos avances que nos facilitan el trabajo administrativo, entiéndanse, aparatos tecnológicos y software para manejar mejor la información. Bueno, eso diría por ahora. Entonces, efectivamente, así como están diciendo, si pueden ir escribiendo acá derechos que crean que entonces se derivan de esto. Excelente. Ampliar y facilitar el acceso al estudio. Sí, puede ser que es acceso a la información, ¿verdad? Si pueden ir poniendo temas para que los vayan identificando. Ajá. Ay, perdón, licenciada. Sí, bueno, doctora, perdón. Eso era lo que iba a comentar con respecto a que siento que a pesar de pues, ser un país que de cierta manera está avanzado, tenemos un índice bastante de analfabetismo. Entonces considero que sería como uno de los primeros puntos a considerar el estudio como mejora de avance tecnológico, ya que pues se conoce muy bien, ¿verdad? Que la falta de estudio es una manera de ignorancia y la ignorancia pues de cierta manera nos quita, por así mencionarlo, poder. Entonces pienso yo que sería una buena manera de avance tecnológico. Excelente. ¿Algún otro derecho, compañeros? Samara Balcázar. Marjorie. Jennifer. Samantha. Ok, pero escribir en que pudieran escribir en si no, si quieren en el chat, si quieren escribir en el Jamboard. Al poner ustedes ejemplos, se les va a hacer más fácil ir aprendiendo estos conceptos. Pero bueno, ya que están tímidos, pasemos a la presentación. Ok, redimensionar las fronteras sin problemas. Sí, el derecho, sí, a la información sí, en Internet. Ajá, que hay políticas de protección. Excelente. Ajá, el avance tecnológico puede ayudar a la sociedad a que el matrimonio sea igualitario. Bueno, de repente sí, avances médicos, el desarrollo espacial. Ok, entonces regresamos al modo presentación.
Entonces yo quería aquí traerles algunas situaciones que se dan con la tecnología. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros ya vivimos conectados. Por ejemplo, sí, yo me acuerdo que en mis tiempos, primero no llegábamos ni a teléfono de tierra y estábamos en una época de conflicto armado interno. Más o menos entre el 78 el 80 fue terrible, 81 hubo mucho movimiento de la guerrilla en la ciudad de Guatemala. Yo estudiaba en la Casa Central, no sé si ustedes la conocen o si saben dónde está ubicada. Está en la zona 1 a la par del Paraninfo. Y al estar a la par del Paraninfo, entidad sancarlista, que era vista como enemigo interno del gobierno, entonces imagínense, o sea, habían secuestros, llegaba la judicial, o sea, salían los carros del Ministerio de Gobernación, eran unos jeeps, y los salían con las placas envueltas en trapo para ir a secuestrar gente. O sea, ya todo el mundo sabía cuando veía esos carros salir y con hombres con sombrero, con lentes, uno sabía que alguien iba a desaparecer. En esa época, incluso en el 78, el movimiento estudiantil se opuso al aumento de la tarifa del transporte colectivo. Nosotros pagábamos 5 centavos y se subió del día a la noche a 10. En el 80 yo estaba en sexto primaria. Entonces empezaron las protestas violentas, empezaron a quemar buses, enfrentamientos con la policía, bombas lacrimógenas, todo esto en la zona 1. Imagínense, mi hermana tenía un año menor que yo, ella estaba en cuarto, yo estaba en sexto, y mi hermana mayor, tal vez ella estaba en grado superior. Pero ya no habían camionetas. Y mi mamá, más bien era de llegar a la noche, están las 3, porque no había teléfono, no había un WhatsApp, no había Uber, era de volarnos a piecito desde la Casa Central hasta el Trébol y ver a jalón quien nos daba. Un contexto muy diferente al que se da ahora. En cambio, ahora estamos nosotros, me subo al Uber, mando mi ubicación, la cara del piloto, pero y si me subo a ese taxi colectivo, ¿qué medidas estamos tomando? O sea, pero aparte de eso, estamos posteando en Facebook, estamos posteando en Instagram, estamos posteando en Twitter. ¿Quién mira su información? No sé si alguno de ustedes fue, pero en el semestre pasado una estudiante me advirtió, me alertó de que alguien había puesto que alquilaba una pared y pusieron el número. Y el número estaba entre la rendija, pero era casi que mi número de teléfono. Y alguien ubicó mi foto y la posteó en el Twitter. Mi información personal empezó a salir, mi teléfono personal en el Twitter. Entonces yo le agradecí a este estudiante, esto casi que acaba de ser, porque fue cuando Elon Musk dijo que iba a comprar Twitter. Entonces pedí que por favor mis amigos y ustedes incluso les pedí que denunciaran la cuenta. En cuestión de horas, bloquearon a la persona, le dieron de baja, quitaron el post de mi teléfono, incluso la imagen. Pero entonces de ahí, yo buscando ayuda, ¿qué hice? Me dicen, mira, entra a tu WhatsApp y ahí está privacidad, ahí dice público. Entonces, aprender a que tiene que ser privado, que no todos tienen que ver mi identidad, incluso ya no tener el nombre, ¿verdad? Como tal, entonces ahora tengo como mi nombre en pequeño. Y luego, ¿cuánto se da del sexting?
especialmente en adolescentes, en niños que están tratando de hacer amigos en internet y de repente viene un depredador y les pide que empiecen a desnudarse, que empiecen a masturbarse y luego tienen esas imágenes y los empiezan a extorsionar, que si no les dan dinero, que si no lo siguen haciendo, van a liberar la información. Y si esta persona está en otro país, ¿cuál es la protección jurídica que le dan a la persona que está en su país? ¿Qué autoridad entra a jugar? ¿Hay siquiera un delito penal sobre este tema, que es transnacional? El tema de la globalización, la tecnología, entonces empieza a recordarnos que tenemos derecho a la privacidad. Avances científicos, como bien lo mencionaron, hay en medicina, está en agricultura, astronomía, el hecho de las semillas mejoradas. Nos promueven las semillas mejoradas porque da bastante producción. Pero ¿qué pasa? Empezamos a desplazar nuestra semilla criolla. Y eso hace de que entonces ya dependamos de la otra y tengamos que comprarla, mientras que la otra, si la conservamos, mantenemos el maíz y lo vamos trasladando con año aparte, conservamos la diversidad de los tipos de mazorca. En mis tiempos, nuevamente, nosotros teníamos tortillas del color del maíz, entonces a veces habían tortillas corintas, había tortilla blanca, tortilla amarilla, tortilla negra, casi tirando azul. Ahora es bien difícil encontrar esos colores y si quieren tortilla verde, pues vayan a una cafetería que se llama Le Café, donde las hacen, le ponen tinte de espinaca a la masa para que salga verde. O sea, ya no tenemos colores, pero ustedes vayan al Perú, una cantidad impresionante de elotes, vayan a México, tienen preservada esa cultura. En cambio aquí la guerra, como también en la guerra se destruyeron muchos de los productos de las reservas, de las reservas de maíz, hemos perdido un montón. Incluso, sí, como que alguien quería patentar nuestro maíz. O sea, eso ha sido como un gran, no solo abuso, sino armó un escándalo bastante fuerte. Y con esos avances científicos, ¿qué pasa con el acceso? Es solo el que tiene dinero el que puede acceder a esto. Entonces, ¿qué pasa con otros que lo necesitan? ¿Qué pasó con las vacunas del COVID? Esas fueron acaparadas por los grandes países que luego nos empezaron a regalar por puchitos. Pero nuestras vidas valen igual que las de ellos. Ahorita el agua se va a volver en un problema impresionante. Estaba leyendo de que hay una tecnología, y ojo nuevamente con la tecnología, que busca extraer agua de las nubes. Es decir, va a jalar la humedad. Imagínense que se lleven nuestras nubes. Nos van a dejar sin agua. Eso atenta contra los derechos y es algo transnacional. Y es tan intangible, ¿verdad? O sea, mi nube, yo ya sé que entonces tengo cierto nivel. ¿Se acuerdan, verdad? Que nuestro territorio tiene un nivel en cuanto a cielo, en cuanto a mar, en cuanto al interior de la tierra. Pero si alguien empieza a aspirar las nubes, ya me imagino, pero así funciona. Pongan un deshumificador en su casa. Eso es. Empieza a absorber la humedad de sus paredes, pero en mi casa hasta hasta también como ya no había, empezó a jalar la del jardín. Entonces, ojo con eso. Entonces, tiene que ver con cuestiones de ética. ¿Quién va a regular esto? Porque son nuevos campos donde no existe regulación y se quiere regular. Les recomiendo ver la película El precio de la verdad que está en Netflix. Eso a ustedes les puede ayudar porque habla sobre el tema de la regulación de productos químicos. Otro tema con la tecnología, lo que decíamos, el acceso a la información. Nuestros datos, ¿quién los tiene? ¿Por qué nos viven llamando las tarjetas de crédito a ofrecernos o a cobrarnos?
para darnos crédito, van a Infonet o algo así se llama. Pero ¿quién le da permiso a la gente para vender mi información cuando yo la di para una cuestión específica, contratar servicios? Entonces, tenemos derecho a que nos respeten la información, a menos de que seamos beneficiarios del Estado, que entonces sí nos digan, mire cuánto gana fulano, mire cuál es el desempeño promedio de los estudiantes para ver costos-beneficios, porque hay una inversión del Estado, ¿verdad? Entonces, secuestro de datos efectivamente. Y miren, los hackers ahora también se están robando los datos. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo hackearon y tienen los datos de los migrantes en Estados Unidos. Imagínense, ¿eso qué significa? Potenciales extorsiones para la gente que recibe remesas. O sea, la tecnología, entonces tenemos que vernos protegidos ante estos nuevos fenómenos. Pueden hacernos bien, pero también pueden hacernos bastante mal. Entonces, ¿saben ustedes de que ahora ya las organizaciones institucionales están viendo la necesidad de plantear los derechos humanos digitales y de fortalecimiento de los mecanismos de protección? Y esto fue en el 2019. Nos dicen que estas problemáticas están generando nuevos derechos. Y estos derechos deben ser en función de proteger nuestra dignidad, o sea, que no se exhiba nuestra vida, no se exhiba nuestra intimidad. No. Pónganse, se han oído cuántos casos en que se mandan sus desnuditos, pero terminan y alguien termina circulando los datos del otro. ¿En qué condición se da esto, no? Incluso que se graban. Bueno, por cierto, vamos a tener que decir, si no son de esta clase y nos quieren hacer mal, están de manera ilegal, ¿verdad? En esto, aquí estamos con planes meramente académicos, pero sí como que hay que estarlo diciendo, porque porque ha salido ahorita Telegram, por las debilidades que tiene WhatsApp, pero en Telegram también pueden haber cuestiones donde se roben nuestros datos y como es tan oculta, ¿quién nos va a proteger? Y esa red, dicen, oculta, donde ya transaccionan drogas, sexo y cosas así, también ese es otro problema, ¿no? Hay problemas bioéticos, de que nosotros tenemos que consentir siempre y cuando se nos informe de que vamos a ser sujetos de investigación. Pero si ustedes van yo ahorita que he tenido que ir un montón ahí a Tecniscan, firme que está dando su consentimiento y dice ante mi notario, solo yo estoy firmando, no está el notario, pero para poderme hacer el examen tengo que renunciar a mis datos, imagínense, cuando eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, ahora pues está la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, por si quieren de ahí también darle una vista. Mire, presos políticos identificados por las redes sociales. Ahí vamos a ver eso. Sí, Joshua, dígame antes de yo seguir. Sí, más que todo, yo creo que quedó un poquito como que no muy claro, pero me refería sobre todo, por ejemplo, eh, por ejemplo, en China, yo estaba escribiendo sobre todo en el Jamboard acerca de que China tiene algunas regulaciones, algunas cuestiones en las que por medio de las redes sociales se puede identificar a ciertas personas que no estén de acuerdo, digámoslo así, con las cuestiones políticas de China, con el mismo gobierno. No solamente pasa ahí, sino también en España. He sabido de casos en los que por las posiciones políticas o apoyar a ciertas, digamos, a ciertas cuestiones, no solamente nacionales, sino internacionales, se les acusa y como, digamos, como pruebas o de esos delitos, digámoslo así, se les muestra cómo ellos actuaron, digámoslo, en las redes sociales.
Aquí no estamos muy lejos de eso. Miren los net centers. Le caen a la yugular a la gente, o sea, da pavor opinar porque son terribles. Y empiezan a insultar. Ay, no, es una violencia psicológica terrible. O sea, no es solo que lo metan uno preso, sino que también aquí se puede uno volver hasta blanco de violencia física, ¿verdad? El tema de delitos de odio, crímenes de odio, ¿verdad? Casi, imagínense qué comió ayer y entonces lo van a bullear que si comió vaca, entonces porque no es vegano o porque no es vegetariano o qué sé yo. Es que es, como dicen ahorita estamos o son la generación del cristal que por todo hay ofensa también, es como que bien complicado ahorita la vida. Pero bueno, aquí este muñequito quise yo ponerles ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Yo qué pinto en esto? Pues creo que aquí lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo de hacer. Yo quiero que esto sea el inicio de nuestra próxima clase, entonces, porque si no nos tomaría un poquito más de tiempo, pero lo vemos en nuestra próxima clase. Reacciones. Sí, podría ser que lo veamos. ¿Se animan a que lo veamos todavía? ¿El y yo qué? Ok, va a ser rapidito para que no sufran tanto. Vayan al mismo Jamboard, por favor. Vamos a poner, ahorita los voy a compartir pantalla. Ok, excelente. Esto nos permite ir trabajando. Ahora la siguiente pantalla. A ver, jóvenes. Cuéntenme si quieren en el chat de la clase o bien aquí en el Jamboard. ¿Desde cuándo saben o tuvieron conciencia de que son ciudadanos? ¿O todavía no la tienen? Pero ya por lo menos discutimos qué es ciudadanía y qué significa ser ciudadano. Vamos a ahondar en eso. Ok, dicen en el DPI, desde que cumplió 18 años. Ok. Desde la primaria, Nelson. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí está, ya lo pusieron entonces. Voy a quitar esto. Cuando empiezo a ejercer mis derechos, ok. ¿Y cuándo empezó a ejercer sus derechos? ¿Me puede decir? Doctora, disculpe, ¿puedo mencionar algo? Sí, por favor. Ok, es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía más o menos como 7 años de edad, habían como unas elecciones, bueno, habían unas elecciones para elegir presidente, sin embargo, creo que fue el Tribunal Supremo Electoral, no me acuerdo bien qué entidad fue, que promovió lo que era el DPI de niño, que era obviamente pues un cartoncito a donde uno pegaba su foto o lo dejaban hacer dibujitos, poner sus nombres y todo. Y le explicaban a uno todo eso, de que ser un ciudadano al cumplir los 18 y tramitarlo al DPI y todo eso. Sin embargo, sí me acuerdo que hacían énfasis de que como usted
decían así como, bueno, ustedes ahorita no porque son muy pequeños y no comprenden las leyes, pero cuando estén grandes, sí lo van a hacer. Y yo sí me quedaba como con la duda de, o sea, de cierta manera, a nosotros, por ejemplo, en la materia de formación ciudadana, nos hablaban, ¿verdad?, de que ejercíamos derechos como el derecho a la vida, el derecho al estudio, el Ujú. derecho a la vivienda digna. Entonces, como que sí me entraba de cierta manera en confusión, pero lo que como que comprendí era que sí hay derechos que nosotros ejercemos, pero no sé cómo mencionarlo bien, no es como por etapas, pero hay derechos que hasta cierta edad los podemos hacer valer. Excelente, excelente. Y solo para comentarles, eh, a pesar de que el voto infantil era un ejercicio, se intentó de hacer con una fundación. Antes, ¿se acuerdan de que estaba hasta PAIS, los niños se empadronaban? Pues en una elección, no me acuerdo en la de cuál, los partidos políticos interpusieron un amparo contra revelar el resultado de las elecciones infantiles porque terminaron antes que la de los adultos, porque entonces decían que podían influenciar a los papás, imagínense. Así es este país, pero bueno. Entonces, miren, ustedes ahorita me dieron la entrada perfecta para esto. Nosotros tenemos dos tipos de socialización. La socialización primaria, que es precisamente lo que decían cuando eran pequeños, antes de ser adultos, antes de tener su mayoría de edad, porque desde pequeño nos forman las actitudes de los papás. ¿Cómo? Pues vemos cómo actúan los papás, oímos lo que nos dicen, o a veces no los papás, sino la gente que es cercana, escuchamos que si estamos bajo la tutela de un tío, que si estamos bajo la tutela del Estado, lo que sea, vemos y aprendemos de quienes están a nuestro alrededor. Ahí es la enseñanza primaria. Luego, y es antes de entrar a trabajar, como bien dijeron, antes de que tengamos estudios superiores, empezamos a identificar sin estar conscientes figuras de autoridad. En la escuela, si me levanto, ¿qué puede pasar? Donde sean los maestros. Efectivamente, patrulleros escolares. Si me agarraba un patrullero escolar como niño, ¿qué? Nos llevaban a dirección, doctora. Ya, ¿verdad? Había represión, entonces uno dice, no, con este no me puedo meter. Si le respondemos a quien nos cría, ¿qué puede pasar? ¿O qué nos pasaba? Chanclazo, al calabozo. Sí, si vamos con el religioso, nos ofrecen el infierno, ¿verdad? Si nos portamos mal, si nos portamos bien, nos ofrecen el cielo. También tenemos nuestros amigos líderes, ¿no? Nosotros aprendemos o a ser líderes o a ser seguidores. Somos parte, nos identificamos como parte de una comunidad, o sea, ya sea que somos del equipo de fútbol, si somos de la pandilla de la cuadra, si somos la familia no sé qué, si somos del barrio no sé cuántos, ¿verdad? Y cuando estamos con nuestros pares, con nuestros iguales, aprendemos a cómo se resuelven o una forma de resolver las cosas. Entonces, vamos a aprender, por ejemplo, si tenemos hogares funcionales, no existen, ese modelo ni lo usemos, pero si estamos en hogares con violencia, aprendemos que la violencia es la forma de resolver el problema. Si nos han humillado toda la vida, pues aprendemos a humillar a la gente. Esa es la forma que hemos ido aprendiendo. Que no obedezco, pues aprendo a no obedecer. O también hay veces que por naturaleza propia tampoco
somos fans y tenemos problemas con la autoridad. Por ejemplo, algo que yo tuve de chiquita, odiaba que me pusieran a hacer oficio, pero lo odiaba. Odiaba que me levantaran temprano los sábados para hacer oficio y yo decía, ¿por qué no se puede hacer más tarde? Pero eran las ideas que existían antes, ¿no? Pero entonces es esa etapa primaria en que nosotros nos van socializando, vamos aprendiendo, pero cuando ya entramos a una etapa más madura, empezamos a reaprender. Aprendemos a deconstruirnos o a reafirmar lo que aprendimos. Porque entonces, al entrar a trabajar, alguien de ustedes, de pasar de estar en casa a entrar a trabajar, ¿cuál fue la diferencia a la que tal vez les costó más adecuarse? La constancia, a seguir órdenes, puntualidad, horario fijo. A mí me tocó gerenciar un programa para apoyar a jóvenes en situaciones de exclusión, es decir, adolescentes que ya eran papás, jóvenes con riesgo de entrar a pandillas, etcétera, a desarrollarles habilidades blandas para que los contrataran en algún lugar, para que no se metieran a maras. Miren ustedes, a la mayoría los terminaron despidiendo porque no dejaban el celular. O sea, no atendían a la gente, estaban chateando. O ahora, por ejemplo, nos dicen, es que, o yo lo he visto, los millennials ya no aguantan mucho en un trabajo. O sea, se viven cambiando. O en los call centers que me llama la atención cuando estaban en presencial, que les ponían lugar de juego, de ping-pong, ¿verdad? Entonces, pero al entrar nosotros a estos nuevos contextos, nos moldean. O sea, decimos, uy, aquí sí ya no puedo contestar mal porque si no me despiden y si necesito el trabajo, pues mejor me quedo callado, ¿no? Entonces empezamos a aprender de esas nuevas dinámicas, aprendemos a adaptarnos y de repente las ideas que traíamos dejan de ser útiles en ese contexto y es donde desaprendemos y aprendemos en lo nuevo. Entonces, por ejemplo, cosas que nos van a determinar mucho, en mi caso, jóvenes, yo sí me precio de decir que yo vi la revolución tecnológica. De pasar primero del televisor en blanco y negro al de colores, wow, ¿qué es esto? Porque antes para poner el televisor de colores compraban unas pantallitas que le ponían como colorcitos, o sea, esa era la televisión de colores, no que la gente saliera de colores. Fue el internet. Y como dicen en la Kiss, oíamos el pi de que se va cargando y se conectaba el internet por el teléfono. O sea, eso refleja mi época. De antes, ay, hace 3 meses ocurrió un terremoto en China. Ay, pobre la gente. No, ahora nos enteramos así, que viene la tormenta, que hay desastres, que prepárense. O sea, ha habido unos cambios que han impactado y es donde unos vamos más atrás en la tecnología, ustedes ya nacen con ella. Eventos impactantes, ¿verdad? Algo que los mueva en su vida personal, guerras también, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó viajar cuando pasadito el bombazo en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Yo tuve que viajar el día de San Francisco de Asís, sí, como el 6 de octubre, 5 o 4 de octubre. Y miren, la ida no fue tan traumática porque fue vía Estados Unidos, pero el regreso sí, porque entonces ya instauraron todos los controles
contra el terrorismo. Y luego que también, no me acuerdo qué otra cosa pasó, que incluso ya nos decían, no se pueden levantar ni al baño, ¿verdad? Tienen que irse todo el vuelo aguantándose. Eso fue para mí traumático, ¿verdad? Entonces, la muerte de la princesa Diana, sí, definitivamente. Son cosas que van marcando hitos. Juan Pablo II, que fue un conservador, ¿verdad? En términos religiosos. Entonces, esta socialización secundaria que ya adquirimos como adultos nos lleva a nosotros a adquirir conciencia de cómo relacionarnos, tal vez no que somos ciudadanos, pero sí a establecer límites y a buscar nuestro bienestar, aunque no sepamos que a eso se le llama ciudadanía. Hasta ahí quería llegar el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas que quieran hacer antes que concluyamos la clase o reacciones. A quienes entraron tarde, un poquito más tarde, la clase empezó un poquito más tarde porque al inicio vimos un video y analizamos un poco el discurso de una persona de Codeca y el representante de la Cámara, era de Industria o de Comercio, ya no me acuerdo. Y tratamos de mantener, de grabar alguna parte de la discusión por si quieren verlo. Yo no voy a subir videos ni las presentaciones, sino hasta el lunes que ustedes ya hayan concluido su examen parcial, por favor. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, compañeros, entonces. Y pues espero que se estén entreteniendo con las clases. Y no vayan a tener la TV purga de clases para ver para hacer el examen parcial porque me van a odiar. Aguantarme más de 9 horas va a ser algo doloroso. Bueno, jóvenes, entonces nos platicamos el martes. Estén atentos, les voy a mandar durante el fin de semana, también este es anuncio parroquial, les voy a mandar un caso para que lo lean y les voy a poner una hoja de Excel, Irma, si me acuerda, donde vamos a poner representantes de distintos sectores. Entonces, que los que vayan a participar en clase agarren uno de los sectores, escuchen el caso y desde el sector que les tocó, quiero que opinen en términos del problema que van a escuchar. Por favor, yo les voy a poner la información. No va a tener puntos, va a ser solo un proceso de análisis, pero creo que esto es lo que a ustedes les ayuda a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir resolviendo en clase y luego también les voy a subir ya la próxima comprobación de lectura para que vayamos ya terminando de tener su zona y estemos listos para el examen final. Que pasen feliz noche. Saluda a los que vayan al Oktoberfest, se van bien cubiertitos, porque hacía frío ayer a donde yo fui. Por eso estoy ronca. Feliz noche. Feliz Que noche, cuiden. licenciada. Feliz noche, licenciada. Nos Feliz noche, vemos. Feliz noche, licenciada. Que descansen.